No sé para dónde mirar. Fuerte el aplauso al Padre Luis Toro, bienvenido. Por Gracias. primera vez a Aguascalientes. Gracias. Buenas tardes. En nombre de Cristo Jesús, a quien sirvo como sacerdote, y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado junto con 1000 sacerdotes por el mundo, como misioneros de la misericordia, a llevar, a proclamar la misericordia de Dios. Un saludo de todo corazón, invitándoles a gustar y a saborear la palabra de Dios. A eso hemos venido. Agradezco al señor obispo presente en medio de nosotros y a los sacerdotes que nos acompañan por el apoyo espiritual que nos brinda, pero también por el apoyo personal. A las religiosas, a todos los hermanos que han venido de tan lejos a escuchar la palabra de Dios, y a los hermanos separados que también supongo que están en medio de nosotros. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, siguiendo las recomendaciones del Señor. Siempre que vayas a orar, entra en tu cuarto. Entrar en el cuarto significa concentrarse. Y concentrarse significa guardar silencio exterior, no producir bulla, no hablar. Guardar silencio interior, paralizar la máquina de producir pensamientos. Concentrarme. Concentrarme significa centrar la atención, centrar la mirada en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de los apóstoles, en el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, el que te hizo, el que me hizo, el dueño y Señor de nuestra vida. No pierdan la oportunidad de estar delante de Él. Respira profundo y lentamente, sereno, seguro, confiado, extasiado en la presencia de Dios que te mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Que te escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Cierra la puerta. Cerrar la puerta significa no permita que nada ni nadie te distraiga. Que si el de al lado está hablando o está distraído, no lo tome en cuenta. Que no le robe la concentración. Cierra la puerta y allá en lo secreto, en lo profundo de tu corazón, de tu ser, encuéntrate con tu Padre que ve lo secreto. Oh Papá Dios, gracias por estar aquí con nosotros, tal como está escrito en tu palabra, donde haya 2 o más congregados en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. Lo creemos, estamos convencidos y te agradecemos tu presencia, invisible, pero todopoderosa. Te adoramos. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Eres nuestro hacedor. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Te alabamos. Verdaderamente no hay un Dios tan grande como tú. ¿Quién podrá hacer un sol como el que tú hiciste? Una tierra, unos mares, unos ríos, un aire. ¿Quién podrá dar la vida? ¿Quién podrá de la nada sacar el ser? Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de estar delante de tu presencia. Papá Dios,
Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Hemos venido de tan lejos a gustar, a saborear tu palabra. Gracias. Nos has llamado, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Somos los elegidos para estar aquí gustando tu palabra. Gracias. Gracias porque podemos oír, podemos ver, podemos caminar, podemos respirar, podemos pensar. Gracias porque nos reúne como los hijos de una misma familia para escucharte a través de tu palabra. Padre, tu Hijo Jesucristo nos enseñó que no hay un padre a quien el Hijo le pida un pan y Él le dé una piedra, o le pida un pez y Él le dé una serpiente, o le pida un huevo y Él le dé un escorpión. Y que si no había un padre en la tierra que pudiese dar eso a su Hijo, ¿cuánto más tú, Señor? Y que estabas dispuesto a darnos el Espíritu Santo a quienes lo pidieran con fe. Por eso, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos que tu Santo Espíritu impregne este lugar con tu presencia. Que tu Santo Espíritu tome la dirección de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, te abro las puertas de mi mente y de mi corazón, de todo mi ser, para que obres en mí según tu voluntad. Gracias, Divino Espíritu. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, pueden sentarse. Quisiera saber si ya llegaron los hermanos separados que iban a venir a compartir con nosotros, si están presentes los que dijeron que iban a venir a compartir. O cambio la pregunta. Primero, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando aquí? Que levante la mano. Uno. Por aquí, el otro. 2, 3. ¿A dónde más? 4, 5. Queridos hermanos, la presencia de ustedes en medio de nosotros nos llena de gozo y de alegría, porque podemos experimentar que Dios es amor y que los que creemos en Dios nos amamos. Que Jesucristo nos dejó el mandamiento del amor y que todos los cristianos debemos practicarlo, indiferentemente de la raza, el color, la religión, debemos amarnos. Y fruto de ese amor es el poder compartir como hermanos. ¿Por qué no? Si podemos compartir un café, si podemos compartir una comida, ¿será que los cristianos no podemos compartir la palabra de Dios? Pero sí un café, pero sí una comida. ¿Por qué no podemos compartir la palabra de Dios? Por eso me alegra mucho la presencia de estos hermanos, y sepan, queridos hermanos, que le amamos. Y como muestra de ese amor, un fuerte aplauso para estos hermanos que nos acompañan. Bien, antes si están los hermanos que han venido de otra religión y que quieren hablar conmigo, me dijeron que te había un puesto por allí para ellos. ¿A dónde lo iban a sentar? ¿O ya están sentados en el puesto que iban a...?
¿quién? ¿Aquí se iban a sentar ellos? ¿Sí? Venga, los que van a hablar conmigo. Aplausos para el hermano. Bienvenido. Que el mundo entero sepa que los cristianos nos amamos y que aunque tengamos diferentes formas de pensar, y lo van a ver, sin embargo creemos en el mandamiento del amor. ¿Sí o no? Así es, amén. Así es, adelante. Bienvenido. ¿Usted también cree en ese mandamiento del amor y que podemos compartir? Sí, claro que sí. Adelante, bienvenido. Y van a ver ustedes que no vamos a pelear, no hay ring de boxeo, no trajo ni guantes ellos ni yo tampoco. Venimos a compartir la palabra de Dios. Esto no es pelear, esto es amarnos. Y qué bonito, ¿sabe por qué bonito? Porque podemos mostrarle al mundo, nos están filmando, deben saber los hermanos, deben saber que nos están filmando y ya está saliendo por el mundo entero, nos están viendo en este momento, en todas partes del mundo, no solamente los que están aquí. Y la gente ha de saber que sí se puede y que lo que el Papa Francisco nos pide, que podamos vernos como hermanos y que haya un verdadero ecumenismo donde nos respetemos, donde nos amemos, pero donde seamos capaces con la palabra de Dios de intercambiar ideas y no hay necesidad de pelear. Hay necesidad simplemente de que el uno respete al otro, que el uno hable, el otro escucha y el otro habla. Así es el juego, más nada, no hay ningún problema. Y así nos entendemos. Claro que sí. Quisiera dos árbitros. Si hubiese un sacerdote que nos hiciera de árbitro y hubiese otro hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos sirva de árbitro, que ustedes puedan buscar. ¿Alguien, un sacerdote que nos sirva de árbitro de los que están presentes? Y otro hermano que no sea de la Iglesia Católica. Venga, padre, venga para acá, padre, venga para acá. Adelante, padre. Y el hermano que no sea de la Iglesia Católica, que no quiera, ustedes que los conocen, a ver, trajeron algunos, vinieron solos. A ver, allá, mire, aquí el hermano está haciendo señas para allá. Ajá, venga. No, ya, dos árbitros nomás, dos. Bien, si quiere, los árbitros se ponen los dos juntos, ¿para qué? Sí, los dos juntos. Allí ustedes van entre los dos van cuadrando allí. Se lo presento el uno y el otro, conózcanse ahí los dos, ¿no? Queridos hermanos, los árbitros es para que si a alguno de los hermanos se le olvida que es cristiano, entonces el árbitro se lo recuerde. O si a mí se me llega a olvidar que soy cristiano, pues los árbitros me lo recuerdan, porque uno cuando está aquí, pues se le puede olvidar las cosas, ¿verdad que sí? Entonces es necesario de que nos recordemos las cosas. Bien, solamente vamos a presentarnos así, presentarnos. Yo soy el padre Luis Toro, soy de Venezuela, sacerdote diocesano de San Cristóbal, diócesis de San Cristóbal, Venezuela. Y elegido por el Papa y enviado por el mundo como misionero de la misericordia. Así como yo me presenté, se van a presentar estos hermanos, así, sencillo, antes de comenzar, sencillo. ¿Quién es?
a qué religión pertenece, si se considera pastor, si se considera oveja, listo. ¿Y qué religión pertenece? Si no puede decir, me gustaría un agregado, si no puede decir si algún día fue católico o nunca fue católico, eso también me interesa porque el mundo entero ha de saber con quién estamos hablando. Yo no los conozco, a lo mejor ustedes tampoco, pero el mundo entero ha de saberlo. Luego, debo decirles algo, que normalmente la gente dice que esto es obra de teatro. Yo quiero que ustedes le digan al mundo si es obra de teatro, simplemente así de fácil. Y para que, por ejemplo, si ustedes son pastores, tienen que decir, yo tengo un rebaño en tal parte y tengo mi certificado o mi iglesia aprobada, no sé cómo será. De modo que los que nos siguen a través de las redes sociales puedan saber que no es una obra de teatro. Gracias. Mi nombre es Saúl Vázquez Hernández, soy pastor de la Iglesia Gente con Propósito, registrados ante la Secretaría de Gobernación. Como asociación religiosa pertenecemos a la Comunidad Cristiana de Santidad Pentecostal y bueno, a mí me invitó un amigo mío desde niños que se ha metido mucho en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la iglesia romana y siempre estamos platicando y yo le he dicho, quédate ahí en donde estás, si el Señor te está usando y el Señor te está hablando, ahí quédate. Yo no me quiero robar a nadie, no soy abijeo. Dios los bendiga. Mi nombre es Manuel Gómez Femat, como dijo el Señor, siervo inútil. Estoy aquí hace 6 o 7 meses orando fuertemente a Dios para tener esta oportunidad de estar aquí frente a mucha gente que no conozco, pero que Dios el Señor tiene misericordia de todos. Estoy pastoreando en la iglesia o denominación cristiana Discípulos de Cristo en Zacatecas. Dios les bendiga y a todos nos guarde. Hola, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Me siento muy privilegiado de estar aquí. De la misma manera, bueno, quiero presentarme primero. Mi nombre es Salomón Hinojosa. Cualquiera que se le olvide mi nombre, pues se acuerda del rey Salomón de la Biblia. Siempre les digo así. Y bueno, pues también fui invitado por algunos hermanos de la Iglesia Católica. Aquí están presentes. Hermano Pablo Rocha, y también soy pastor auxiliar de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Buenas tardes a todos. Soy el padre Higinio Javier Nieto León, hermano en el ministerio del padre Luis Toro, seguidor en su canal de YouTube. Actualmente el señor obispo me ha confiado la parroquia de San José Obrero de los Pocitos y con mucho gusto estamos aquí. Queridos árbitros, varias cosas deben de ser ustedes. Primero, llevar el tiempo. Por eso tienen que tener cómo llevar el tiempo. Segundo, vamos a tocar un tema. El tema que se toque, no nos podemos salir de ahí. Tenemos que seguir ese tema, pacta. Si alguno de ellos, o yo, se quiere salir del tema, uno de ustedes tiene que intervenir, con respeto y con amor. Si alguno de ellos me insulta, me trata mal, ustedes no tienen que esperar a que actúe yo, ustedes tienen que actuar. Ustedes son los árbitros. Si yo los trato mal, ustedes tienen que actuar, porque somos cristianos y no podemos dar mal ejemplo, ¿no? Tenemos que dar un buen ejemplo, y el mejor ejemplo es el del amor. Miren cómo se aman, se decían de los cristianos, ¿verdad? Y eso tiene que decirse siempre de los cristianos, miren cómo se aman. Se aman tanto y se respetan tanto que son capaces de compartir la palabra de Dios tranquilamente. Esto es lo importante, pero yo tengo que saber, yo los voy a atender a los dos, pero no al mismo tiempo. Primero uno y después el otro. ¿Cuál de los dos quiere hablar conmigo primero? Pónganse de acuerdo los dos. Ahí hablen ahí entre los dos mientras tanto. Pónganse de acuerdo los dos. Y entonces después que ellos se pongan de acuerdo,
árbitros, no vamos a ponernos de acuerdo nosotros. Después que ellos se pongan de acuerdo, vamos a tomar un tiempo, lo que ellos me digan, el que va a hablar conmigo, vamos a tomar un tiempo donde va a presentar cada uno su iglesia. Yo no conozco la iglesia ni de él, ni la iglesia de él, no la conozco. Necesito conocerla para saber con quién voy a hablar. Pero el mundo entero necesita saber si esa iglesia es la de Jesucristo. Si es la de Jesucristo, nos vamos con ellos. Pero si no es la de Jesucristo, le escuchamos, le respetamos, le amamos, pero nos quedamos en la de Jesucristo. Esto es lo importante. Entonces, vamos a tomar un tiempo. ¿Quién va a hablar de los dos? Primero. ¿Usted? Bueno, usted. ¿Qué tiempo podemos hablar? Escuche. Usted tiene que convencer al mundo, no con palabras suyas de usted, sino con la palabra de Dios, que la iglesia que usted pastorea es la iglesia fundada por Jesucristo. Y grábese bien, si usted pierde la oportunidad y no lo hace, yo no voy a perder la oportunidad, yo lo voy a hacer. Y si yo lo hago y usted no lo hace, el mundo entero se dará cuenta que usted está en una iglesia que fundó un hombre, pero que no fundó Jesucristo, que por tanto hay libertad de culto, se respeta y se ama. Pero no hay necesidad de irse a una iglesia que fundó un hombre, porque tenemos la verdadera. Es como si usted tiene, unos zapatos de marca y hay otro que es la imitación, pero no es original. ¿Cuál de los dos prefiere? Pues la original. Nosotros también preferimos la original. Y es el momento de ver cuál es la iglesia original, la que viene de Jesucristo. No pierda la oportunidad. Puede ser que usted se inspire y comience a hablar de las imágenes de la Virgen María, que no es virgen. Puede ser que usted se inspire y hable del mal del Papa. Usted se puede inspirar y decir todo lo que sea, pero la gente va a estar con los ojos y los oídos abiertos para ver si usted demuestra ante las cámaras y ante el público y ante Dios que su iglesia es la de Jesucristo. Si no lo hace, lo respetamos, pero que quede pruebas contundentes. Y no estoy hablando con una oveja, estoy hablando con un pastor que sí sabe. Porque dice que usted habla es con las ovejitas que no saben nada. No. A mí me gustaría que usted me dijera lo que me dijo anoche. ¿Se acuerdan la palabra que usted me dijo anoche? No, pero la palabra que me dijo anoche, antes de comenzar. Claro. ¿Se acuerda que nos encontramos anoche y usted me dijo algo? De hecho, eso que le dije anoche a mi hermano Luis Toro, si me permite llamarle hermano Luis Toro, es algo... Gracias, la gloria es para el Señor, gracias. Anoche me acerqué al hermano Luis Toro y hoy lo preparé también porque soy olvidadizo, soy humano, soy torpe de entendimiento y de repente se me olvidan las cosas. ¿Me permiten 3 minutos para leerlo? Tiene que ver... Ok, gracias. Buenas noches, ya me presenté. Quiero agradecer la invitación a este evento. Quiero decirles que el levantamiento del hermano Luis Toro como apologista y maestro dentro de la iglesia de Roma es, y creo que en esta parte voy a pecar un poco de soberbia, una respuesta a las oraciones que durante muchos años yo, Saúl, hice para que Dios levantara a alguien dentro de la iglesia en Roma que exhortara a la iglesia romana a leer, a estudiar sistemáticamente y a escudriñar las escrituras como Él lo ha hecho. Y me atrevo a decir que no solo fueron oraciones mías, sino de muchos hermanos dentro del cristianismo que ustedes llaman protestante y de muchos hermanos que nosotros no consideramos separados dentro de la misma iglesia romana. De hecho, estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que el hermano Toro enseña y que yo mismo he propugnado dentro de la iglesia cristiana evangélica en México. A mí también me atacan igual. Ya que no son ustedes los únicos, permítanme, voy a decir algo, ya que no son ustedes los únicos perezosos, como dijo el hermano Luis anoche, para escudriñar las escrituras, también entre los cristianos evangélicos somos bien perezosos. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo
y que es el motivo principal por el cual acepté venir al evento, es por el discurso de disensión que algunas veces utiliza el hermano. En México, por ejemplo, estamos atravesando una situación histórica en la que estamos siendo divididos entre chairos y fifís y entre muchas otras cosas. Yo creo que no es el tiempo, como iglesia de Jesucristo, no es el tiempo para estar nosotros divididos. Hermano Luis, el hablar de los cristianos evangélicos como hermanos separados o hermanos esperados, o herejes o cómplices del diablo, como escuché ayer que se dijo, y enemigos de la fe y de la sana doctrina católica, no ayuda en nada a nuestra sociedad ni a la iglesia. La palabra de Dios dice en la primera epístola a los Corintios 13, 1 al 3, que pudiéramos tener todo el conocimiento, entendimiento y poder que nos hiciera capaces de hacer milagros y trasladar montes. Pero si no tenemos amor, no somos nada. Somos como metal que resuena. Hermano, yo lo respeto y admiro en verdad, pero cuando lo escucho hablar de esa manera ya no cuadra con la enseñanza que nos dejó el Maestro en el Sermón del Monte, consignada en Mateo capítulo 5, 6 y 7, específicamente en el capítulo 5, verso 38 al 48, donde se nos manda amar a nuestros enemigos, si es que realmente somos enemigos. Entonces, si realmente les duele como romanos, como católicos romanos, que estemos separados, entonces no es una incongruencia ese sentimiento de dolor con el discurso de odio y de división con el que se refieren algunas veces a la iglesia cristiana evangélica. Ahora bien, sé que muchos pastores lo han maldecido y ofendido, no haciendo caso del precepto amar, orar y bendecir a tu enemigo. Pero eso le está pasando incluso dentro de la iglesia romana, con sacerdotes y obispos que lo atacan y atacan su ministerio. Pero por ellos yo no puedo hacer nada. Sin embargo, como hizo el Papa hace algunos meses, cuando pidió perdón por todos los hechos cometidos por algunos miembros dentro de la iglesia romana en contra de algunos segmentos de la humanidad, así yo, hermano Toro, en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica, le pido perdón por las ofensas que le han hecho desde nuestras denominaciones. Hermano, sinceramente le digo, Dios lo bendiga y lo guarde, haciendo resplandecer su rostro sobre su vida y poniendo en su corazón paz. Siga adelante con su ministerio, hermano, que habemos quienes lo apoyamos y oramos por usted en ambos lados de la balanza, a fin de que, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 1 del 15 al 16, y cito, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, pero los otros por amor, sabiendo que usted y yo estamos puestos para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Con amor en el Señor Jesucristo, mi persona, y a lo mejor no es muy simbólico esto, pero yo le quisiera dejar esta copia. Ok, ¿ya puedo empezar por lo de la iglesia? Sí, él pidió 3 minuticos y yo se los di. ¿Le pido 3 minuticos? Usted me pidió 3 minuticos y yo se lo di. Le pido 3 minuticos, ¿me lo da? Gracias. Antes de comenzar, lo que es igual no es trampa. Él pidió 3 minutos y yo también puedo 3 minutos. Debo decirle a él que muy buenas sus palabras y se las agradezco. Solo que no estoy de acuerdo en una sola idea. En que usted quiso decir que yo incité al odio o incitaba al odio y estaba faltando el amor cuando los llamaba hermanos separados o hermanos esperados. Y esto no es así, y se lo voy a demostrar con la Biblia para que usted se dé cuenta que no es así.
Ciertamente que yo los llamo hermanos separados, pero no es un insulto. ¿Saben qué significa separado? Que antes, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, 1492, todos los cristianos teníamos un nombre, la Iglesia Católica. En el año 1520, Martín Lutero hizo una separación. Eso no es un insulto, eso es una verdad y usted lo sabe en la historia. Si yo digo hermano separado, es porque se ha separado y no es un insulto. Es simplemente demostrar que los hermanos separados pertenecían a la Iglesia Católica antes de que Martín Lutero se separara de la Iglesia. Más nada, eso es lo único. Eso no es un insulto y eso no es incitar al odio. En segundo lugar, si decir que porque yo digo que la doctrina de los hermanos separados no es correcta, está en un error, ¿estoy faltando al amor? No es verdad. Si miramos cómo el mismo Jesucristo trataba a aquellas personas que eran conocedoras, Luis, ayúdeme con San Mateo capítulo 23, versículo 14. El mismo Jesucristo trataba a los hermanos de otra religión, pero que no querían escuchar la palabra de Jesucristo, a pesar de que creían en el mismo Dios, a pesar de que tenían las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces. Sin embargo, Jesucristo, usted no me puede decir que faltó al amor, por decir la verdad. No faltó al amor. Y fue exigente, y fue duro. Escúchelo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Usted no me puede decir que eso faltara al amor, porque entonces Jesucristo violó el mandamiento del amor. Pero Jesucristo a los escribas, maestros de la ley, conocedores de las sagradas escrituras hasta entonces, y los fariseos que amaban a Dios y tenían celos. Acuérdate de San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 versículo 1, donde dice quién era él: un celoso del evangelio, fariseo criado a los pies de Gamaliel. De modo que estas personas amaban a Dios, buscaban a Dios, pero cuando Jesucristo les trajo el mensaje, les trajo la verdad y los querían encaminar por esa verdad, pusieron resistencia. Y ahí están las 7 maldiciones contra los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes, 7 veces se lo dice. ¿Faltó al amor? No. El amor lleva a la verdad. Decir la verdad es amor. Por eso ustedes podrán ver que el mismo San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, tercera carta de San Juan, capítulo 1, va a decir que el amor va unido a la verdad. Si yo a ustedes no les digo la verdad, no les digo que están equivocados en la doctrina, yo estoy faltando al amor, porque el amor, obras de misericordia, corregir al que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita, enseñar al que no, eso no va en contra del amor, eso es caridad, obras de caridad. Escuche cómo dice tercera de Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante. El anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿A quien amo? No puedo amar sin la verdad. El amor y la verdad van muy unidos. A quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Escucha, hermano, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué? No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un padre espiritual, dice mis hijos, él se considera padre. Un padre espiritual no puede tener un gozo más grande que el saber que sus hijos andan en la, pero no puede tener una tristeza más grande que el saber que sus hijos andan en la. Y yo, si amo a mis hijos, no puedo dejar que se vayan por la mentira. Tengo que decirles la.
la verdad. Y si yo no les digo la verdad, estoy pecando. Al punto que el mismo Santiago capítulo 5, versículo 19, nos dice que si algún hermano se extravía lejos de la verdad, fruto del amor es hacerlo volver. Escúchelo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Vamos a ver si dice, déjalo tranquilo, no le diga nada, porque si le dice algo es falta de amor. Vamos a ver. y alguno le hace volver, Dice que si se ha extraviado de la verdad, hay que hacerlo. Ese es el deseo mío. Yo aquí no vengo a pelear con ustedes. Yo aquí solamente vengo a mostrarles la verdad, para ver si ustedes quieren volver o no quieren volver. Eso es el único. Mi deseo no es ofenderlo. Vea todo mi video. Jamás los he insultado y jamás los insultaré. ¿Les he dicho la verdad? Sí, se la he dicho. Y si el decirle la verdad le hiere, sí, pero si usted compara lo que yo le he dicho, la verdad, no insulto, y usted puede revisar todos los videos que tengo en YouTube, no tengo un video donde los insulte, pero sí puede ver cómo me han insultado a mí. Eso que se llaman cristianos, no diciéndome la verdad, sino con ira, con rabia. Incluso me han dicho hasta de qué mal me voy a morir. Sin embargo, yo no he reaccionado mal. He reaccionado como manda el Evangelio, con amor, con firmeza, pero con la verdad. Ahora, si algún hermano se extravía lejos de la verdad, fruto del amor es hacerlo volver. Escúchelo de nuevo. hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, Oiga lo que viene. sepa Esto es lo que yo quiero que usted sepa. No es odio, no es rechazo, es amor. Sepa. que el que haga volver al pecador del error de su camino, Salirse de la verdad es un pecado y es un error. Que nadie, van 500 años de ese pecado de apostasía y nadie se lo ha dicho a ustedes en la cara con amor y ternura, como hoy yo, con el corazón en la mano, se lo digo a usted y en usted, a todos los hermanos. Que es un error, que es un pecado el salirse de la verdad, el desviarse a la mentira, es un pecado que se llama apostasía y usted sabe que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es un pecado de apostasía. Siga. sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Que el mundo entero sepa de una vez y para siempre por qué el padre Luis le predica a los hermanos separados. Porque Dios me ha mandado a salvar almas. Y si no, ¿para qué soy sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cuál es mi misión? Salvar almas. Y si renuncio a esa misión, ¿qué cuenta me va a pedir Dios a mí el día en que me muera? En serio, no es un juego. Cuando Dios me eligió a mí sacerdote, no me eligió en juego, me eligió en serio. Y cuando me dijo, vaya y predique el Evangelio por el mundo, el que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Está diciendo que si yo no le predico, la persona no podrá convertirse de su error. Pero si yo le predico y la persona se resiste a creer, yo estoy libre de pecado. Pero la persona que no quiso creer se condenará. Y no es culpa mía. Entonces yo quiero simplemente lavarme la mano como Pilato. Listo, no tengo problema. Yo les prediqué la verdad. Si no me hicieron caso, eso no es ningún problema. Y termina diciendo, repito lo último. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y la cita que a usted no le gustó y lo expresó ahí, de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Hoy se la voy a decir de tú a tú con la palabra de Dios. No fue un insulto. Fue una reflexión a la luz de la palabra de Dios para decirle al mundo que cuando una persona se desvía de la verdad, cae en los lazos del diablo. Y eso no es un insulto mío.
Eso es palabra de Dios. Y estamos leyendo de la Reina Valera, que ustedes saben que le quitaron sabiduría. Y algún día debería preguntarse ¿por qué? Vamos a ver. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Observen, aquí no estamos peleando. Ni él trajo guante, ni yo tampoco. Porque alguno puede decir, es que están peleando. Oh, no, él habló, yo lo escuché, yo hablo, él escucha. No estamos peleando, estamos dando las ideas, brotando las ideas a la luz de la palabra de Dios. Él citó dio unas citas bíblicas, yo doy otras citas bíblicas. No debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Que yo le hable a él con palabras mías de Dios y él me hable a mí con palabras de él, y entonces nos pongamos bravos, pero no pongamos la palabra de Dios en el medio. Si ponemos la palabra de Dios, tenemos una autoridad. La palabra de Dios nos habla, lo que yo diga o lo que usted diga, ahí está la prueba. Va. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Cómo los he tratado? Amable, amable.